Desde que era joven, siempre me sentí intrigado por el potencial humano. Observaba a las personas a mi alrededor y veía cómo algunas lograban superar obstáculos aparentemente imposibles, mientras que otras se quedaban atrapadas en patrones de comportamiento que las limitaban. Me preguntaba, ¿por qué algunos logran alcanzar grandes éxitos mientras otros parecen estar condenados a repetir los mismos errores? Con el tiempo, me di cuenta de que la diferencia no estaba en las circunstancias externas, sino en cómo usamos nuestra mente. El cerebro humano es el órgano más asombroso que poseemos, y sin embargo, la mayoría de las personas vive desconectada de su verdadero poder. Nos movemos por la vida de manera automática, gobernados por hábitos y pensamientos subconscientes que repiten las mismas historias de nuestro pasado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que puedes cambiar eso? ¿Qué pasaría si te dijera que puedes reescribir tu historia, redefinir quién eres y cómo ves el mundo? Mi objetivo con este libro es mostrarte que no eres una víctima de tu entorno ni de tus genes. De hecho, el poder de cambiar tu vida siempre ha estado dentro de ti, en cada pensamiento, cada decisión y cada acción que tomas. Todo lo que necesitas es despertar esa capacidad latente en tu cerebro y activar la neuroplasticidad, la capacidad que tiene tu cerebro de reorganizarse y transformarse a lo largo de tu vida. Aquí comienza nuestro viaje, un viaje hacia la comprensión más profunda de lo que eres capaz de hacer. Cada uno de nosotros tiene una historia de origen, un conjunto de experiencias que nos han llevado hasta el punto en el que estamos ahora. Pero esos comienzos no nos definen. Son simplemente la base desde la cual podemos construir algo completamente nuevo. Al principio de mi carrera, me sumergí en la ciencia de la neurociencia, en la biología y en el estudio del comportamiento humano, buscando respuestas a esas preguntas que me habían intrigado desde siempre. Lo que descubrí fue revelador. El cerebro, que antes creíamos ser una máquina fija, en realidad es altamente adaptable. Lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas no solo afectan tu vida diaria, sino que literalmente reconfiguran tu cerebro. Tienes el poder de cambiar tus circuitos neuronales y, al hacerlo, cambiar tu vida. Con esa premisa, me propuse entender cómo nuestras mentes pueden influir en nuestro cuerpo, cómo nuestros pensamientos pueden afectar nuestra salud y cómo finalmente podemos trascender nuestras limitaciones percibidas. Fue un viaje que me transformó profundamente y estoy aquí para compartir contigo lo que he aprendido. Y así, este libro es una invitación a despertar. Despertar a la idea de que tu cerebro no está simplemente hecho de una manera, ni eres el resultado inevitable de tu pasado. Tú tienes la capacidad de ser quien quieras ser, de evolucionar más allá de lo que alguna vez pensaste posible. Pero antes de que exploremos juntos este increíble potencial de transformación, quiero que comprendas cómo llegamos aquí, cómo el cerebro ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo esta evolución ha sentado las bases para lo que ahora sabemos, que podemos cambiar. Ahora, acompáñame en este recorrido para conocer de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde podemos ir. La evolución de nuestro cerebro. A lo largo de millones de años, el cerebro humano ha pasado por un proceso de evolución extraordinario. Al observar su estructura actual, podemos ver los rastros de su pasado y cómo cada etapa de su desarrollo ha permitido a nuestra especie adaptarse, sobrevivir y, finalmente, trascender los simples instintos de supervivencia. El cerebro reptiliano. Nuestras raíces primitivas. En las primeras etapas de nuestra evolución, nuestros ancestros más remotos necesitaban un cerebro que les ayudara a sobrevivir en un entorno hostil y peligroso. Esta necesidad se reflejó en lo que conocemos como el cerebro reptiliano o tronco cerebral, una parte que todavía llevamos dentro de nosotros. Este cerebro primitivo está encargado de nuestras funciones más básicas: el ritmo cardíaco, la respiración,
y las respuestas automáticas que nos ayudan a mantenernos vivos. En aquel entonces, cuando el mundo era implacable y la vida se basaba en la supervivencia del más fuerte, nuestro cerebro reptiliano nos mantenía alerta, listo para reaccionar ante el más mínimo indicio de peligro. El instinto de lucha o huida, tan arraigado en nuestros cuerpos, proviene de esta parte del cerebro, que aún hoy sigue activándose cuando percibimos una amenaza. Sin embargo, este tipo de respuestas automáticas, si bien esenciales en aquel entorno, no nos permitían hacer mucho más que sobrevivir. No había espacio para la creatividad, la reflexión profunda o la expansión de la conciencia. Éramos seres reactivos, controlados por nuestros instintos. El cerebro mamífero, el surgimiento de las emociones. A medida que la vida en la Tierra se volvió más compleja, también lo hizo nuestro cerebro. Surgió el sistema límbico, a menudo llamado cerebro mamífero. Esta nueva estructura, que también compartimos con muchos animales, añadió algo nuevo a la ecuación: las emociones. Con el desarrollo del sistema límbico, no solo éramos capaces de responder al peligro, sino también de experimentar sentimientos que nos ayudaban a conectarnos con otros seres de nuestra especie. Aquí nació la capacidad de formar lazos sociales, cuidar de nuestras crías y desarrollar relaciones más complejas. Este avance fue esencial para la supervivencia en comunidades y para la cooperación entre individuos. Las emociones nos permitieron tener un sentido de pertenencia, proteger a los nuestros y comenzar a establecer las primeras bases de una sociedad. Sin embargo, como muchos habrán experimentado, las emociones también pueden descontrolarse y generar respuestas que no siempre son productivas. El miedo, la rabia, el deseo de dominación. Todas estas emociones podían desencadenarse de manera automática, llevándonos a actuar sin pensar en las consecuencias. El neocórtex, la cima de la evolución. Finalmente, el mayor salto evolutivo ocurrió cuando desarrollamos el neocórtex, una parte del cerebro que nos diferencia de casi todas las demás formas de vida en la Tierra. Esta región, especialmente el lóbulo prefrontal, es responsable de nuestra capacidad de razonamiento, planificación, lenguaje y pensamiento abstracto. Es el asiento de la creatividad y la conciencia, permitiéndonos imaginar el futuro, reflexionar sobre el pasado y visualizar posibilidades que no existen en el presente. Con la llegada del neocórtex, adquirimos la capacidad de pensar más allá de nuestras reacciones automáticas. Ya no estamos únicamente a merced de nuestras emociones o instintos de supervivencia. Podemos tomar decisiones conscientes, basadas en nuestros objetivos a largo plazo, y transformar nuestra realidad con nuestra mente. El neocórtex nos permite hacer algo radical: elegir cómo respondemos a nuestras circunstancias, elegir cómo nos relacionamos con los demás y, lo más importante, elegir en qué queremos convertirnos. Esta capacidad de elección es la esencia de lo que significa ser humano. La importancia de entender nuestra evolución cerebral. Entonces, ¿por qué es tan importante entender cómo ha evolucionado nuestro cerebro? Porque, aunque somos dueños de un cerebro increíblemente avanzado, muchas personas siguen operando desde las partes más primitivas. Nos dejamos llevar por las respuestas automáticas de lucha o huida, o por las emociones descontroladas del sistema límbico, sin aprovechar el verdadero poder de nuestro neocórtex. Es fundamental reconocer que las partes más antiguas de nuestro cerebro están diseñadas para la supervivencia, no para el crecimiento o la expansión. Si permitimos que el cerebro reptiliano o el sistema límbico tomen el control, viviremos vidas basadas en el miedo, la escasez y la protección constante. Pero si aprendemos a activar más consistentemente el neocórtex, podemos comenzar a crear vidas basadas en la abundancia, el propósito y el amor. Este es el desafío que todos enfrentamos:
superar nuestra naturaleza primitiva y aprovechar la increíble capacidad que tenemos para evolucionar, no solo como especie, sino como individuos. El poder de cambiar, crecer y crear la vida que deseamos ya está dentro de nosotros. Solo necesitamos aprender a activar las partes correctas de nuestro cerebro, y eso es exactamente lo que aprenderemos en este libro. El poder de las experiencias. A lo largo de nuestra vida, cada experiencia que vivimos tiene un impacto profundo en quiénes somos y en cómo nos comportamos. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué tienen las experiencias que las hacen tan poderosas? Para comprenderlo, necesitamos explorar cómo las experiencias afectan nuestro cerebro y, en última instancia, nuestra realidad. Las experiencias moldean nuestro cerebro. Cuando vivimos una experiencia, ya sea buena o mala, el cerebro no solo la registra de manera pasiva, sino que la convierte en una parte integral de quiénes somos. Nuestro cerebro, a través de la neuroplasticidad, es capaz de cambiar y adaptarse en respuesta a estas experiencias. Cada experiencia que tenemos genera nuevas conexiones neuronales, reforzando ciertos circuitos y debilitando otros. Imagina que estás aprendiendo a tocar un instrumento por primera vez. Al principio, tus dedos no saben cómo moverse, y el sonido que produces es torpe. Pero con la práctica, y a través de la repetición de esa experiencia, tu cerebro comienza a crear nuevos circuitos dedicados a coordinar tus movimientos con la música. Con el tiempo, esa habilidad se vuelve automática, gracias a las nuevas conexiones que has establecido. Las experiencias repetidas son las que nos permiten desarrollar nuevas habilidades, creencias y comportamientos. Pero este proceso no se limita a aprender nuevas habilidades. También aplica a nuestras emociones, pensamientos y percepciones de la vida. Cada vez que revivimos una experiencia en nuestra mente, ya sea positiva o negativa, estamos reforzando esos circuitos. Por eso es que las personas que han pasado por eventos traumáticos, por ejemplo, suelen repetir ciertos patrones de miedo o ansiedad. Su cerebro ha cableado esas respuestas, haciendo que las mismas emociones negativas se disparen una y otra vez. La memoria de largo plazo, el impacto duradero. Es importante comprender cómo funcionan las experiencias en términos de memoria. Las experiencias que nos impactan profundamente, ya sea por su intensidad emocional o por su repetición, se almacenan en nuestra memoria de largo plazo. Es aquí donde las experiencias realmente moldean quiénes somos, porque estas memorias no solo se quedan en nuestra mente, sino que empiezan a influenciar nuestras decisiones, comportamientos y emociones a diario. Por ejemplo, si has tenido una experiencia de rechazo en tu juventud, es probable que tu cerebro haya codificado ese evento en tu memoria de largo plazo. Esa experiencia se convierte en un punto de referencia para futuras interacciones. Cada vez que enfrentas una situación que remotamente se asemeja a esa experiencia original, tu cerebro activa los mismos circuitos, llevándote a sentir temor o inseguridad. Lo más fascinante es que nuestro cerebro no distingue del todo entre una experiencia real y una imaginada. Cuando recordamos o revivimos una experiencia con suficiente intensidad emocional, activamos los mismos circuitos neuronales que se activaron durante el evento original. Esto significa que, aunque el evento ya haya pasado, nuestro cerebro sigue reproduciendo esa experiencia, lo que perpetúa ciertos estados emocionales o de comportamiento. En otras palabras, las experiencias no solo nos afectan en el momento en que ocurren, sino que pueden seguir influyendo en nosotros mucho tiempo después. Las experiencias y la química del cuerpo. Nuestras experiencias no solo afectan al cerebro, sino también al cuerpo. Cada vez que experimentamos algo, nuestro cerebro produce una cascada de químicos que influyen en cómo nos sentimos físicamente. Si vivimos una experiencia positiva, como una alegría intensa o una realización personal, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, neurotransmisores que nos hacen sentir bien.
Estos químicos crean una sensación de recompensa, haciendo que queramos repetir esa experiencia. Por otro lado, cuando vivimos experiencias negativas, como el miedo o el estrés, nuestro cerebro libera cortisol y adrenalina. Estos químicos están diseñados para ayudarnos a responder a situaciones de peligro, pero si se liberan constantemente, pueden afectar negativamente nuestra salud. Muchas personas viven atrapadas en ciclos de experiencias negativas que mantienen sus cuerpos en un estado constante de estrés, lo que eventualmente lleva a enfermedades crónicas. Esto es lo que llamamos la adicción emocional. El cuerpo se habitúa a ciertos estados químicos, y aunque esos estados puedan ser perjudiciales, seguimos recreando las mismas experiencias y emociones una y otra vez, porque el cuerpo se ha vuelto dependiente de esos químicos. El poder de elegir nuestras experiencias. Lo más revelador de todo esto es que no somos meras víctimas de nuestras experiencias. Si bien es cierto que muchas de nuestras experiencias pasadas nos han condicionado de una manera particular, también tenemos el poder de cambiar ese condicionamiento. Al tomar conciencia de cómo las experiencias influyen en nuestro cerebro y cuerpo, podemos empezar a elegir nuevas experiencias que nos ayuden a crear una nueva realidad. Podemos romper con viejos patrones al exponer nuestro cerebro y nuestro cuerpo a nuevas situaciones, emociones y pensamientos. Si nos acostumbramos a vivir en estados de gratitud, amor y creatividad, comenzamos a establecer nuevos circuitos neuronales que nos apoyan en esa dirección. Este es el verdadero poder de las experiencias. No solo pueden moldearnos, sino que también podemos elegir qué experiencias queremos vivir y, por lo tanto, qué versión de nosotros mismos queremos ser. En mi caso, fue mi experiencia de sanación la que me mostró que podemos ir más allá de las limitaciones impuestas por el cuerpo y la mente. Cuando nos comprometemos a vivir nuevas experiencias y a expandir nuestra percepción, el cerebro responde, y literalmente podemos reescribir nuestro destino. Genética versus ambiente. A lo largo de la historia, la ciencia ha debatido incansablemente sobre qué influencia es mayor en la vida de una persona, nuestra genética o el ambiente que nos rodea. Durante décadas, se nos enseñó a creer que nacemos con un conjunto fijo de genes que dictan nuestras vidas, como si estuviésemos destinados a seguir un guión preescrito. Sin embargo, lo que he descubierto a lo largo de mi investigación y experiencia es que este guión no está grabado en piedra. De hecho, el ambiente en el que vivimos y las experiencias que elegimos tener tienen un poder inmenso para cambiar la expresión de nuestros genes. Pero, para entenderlo a fondo, veamos cómo interactúan la genética y el ambiente. El mito del determinismo genético. La creencia de que nuestros genes determinan completamente quiénes somos ha sido una idea profundamente arraigada en nuestra cultura y en la ciencia. La visión tradicional sugiere que nuestros genes son el destino biológico que heredamos de nuestros padres. Según esta idea, si tu familia tiene antecedentes de enfermedades cardíacas, diabetes, depresión o cualquier otra condición, estás inevitablemente destinado a desarrollar esas mismas enfermedades o limitaciones. Sin embargo, en la última década, un nuevo campo de la biología ha revolucionado esta forma de pensar: la epigenética. Lo que descubrimos a través de la epigenética es que los genes, aunque importantes, no son el único factor determinante en nuestra vida. De hecho, los genes son más como interruptores que pueden ser activados o desactivados dependiendo de las señales que reciben del ambiente. Esto significa que, aunque heredamos ciertos genes de nuestros padres, no necesariamente están activos todo el tiempo. Es el ambiente el que determina en gran medida cuáles genes se activan y cuáles permanecen inactivos. Este descubrimiento cambia completamente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Ya no estamos limitados por nuestro ADN.
En lugar de ser víctimas de nuestra herencia genética, somos co-creadores activos de nuestra biología. En otras palabras, no es solo lo que heredamos lo que importa, sino cómo vivimos nuestra vida y cómo interactuamos con el mundo lo que realmente define nuestra salud, nuestras emociones y, en última instancia, nuestra evolución personal. La influencia del ambiente, más allá de lo físico. Cuando hablamos del ambiente, muchas personas piensan inmediatamente en factores externos como la dieta, el clima o el lugar donde vivimos. Si bien estos factores juegan un papel importante, la influencia del ambiente va mucho más allá de lo físico. Nuestro ambiente incluye no solo los lugares que habitamos, sino también las personas con las que interactuamos, las emociones que sentimos habitualmente, nuestros pensamientos, creencias y actitudes hacia la vida. Cada uno de estos elementos del ambiente genera señales que afectan directamente nuestra biología. Por ejemplo, si constantemente vivimos en un estado de estrés, ansiedad o miedo, estamos enviando señales a nuestro cuerpo que activan ciertos genes relacionados con la supervivencia. Estos genes, cuando se activan por largos periodos, pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Por el contrario, si vivimos en un estado de calma, gratitud y amor, nuestro cuerpo recibe señales completamente diferentes, lo que activa genes asociados con la regeneración, el bienestar y la longevidad. He visto de primera mano cómo personas que enfrentaban diagnósticos médicos graves lograron revertir esos pronósticos al cambiar su entorno interno. Al modificar sus pensamientos, emociones y percepciones de la realidad, fueron capaces de enviar nuevas señales a sus cuerpos, lo que a su vez activó genes que promovieron la sanación. Esto no es magia, es ciencia. Las emociones y pensamientos repetidos afectan la química del cerebro y el cuerpo, y esta química, a su vez, influye directamente en los genes. El equilibrio entre genética y ambiente. Lo que resulta fascinante de la interacción entre genética y ambiente es que no están en conflicto entre sí, más bien, trabajan juntos para dar forma a nuestra biología. Nuestros genes nos dan un marco, un conjunto de posibilidades, pero es el ambiente, interno y externo, el que determina qué potencial se manifestará. Es como si los genes fuesen las teclas de un piano y nuestras experiencias y emociones fuesen el pianista que decide qué melodía tocar. Imagina que naces con una predisposición genética hacia la obesidad o la diabetes. Si adoptas un estilo de vida poco saludable, con una dieta deficiente y poco ejercicio, probablemente activas esos genes, lo que puede llevarte a desarrollar esas condiciones. Sin embargo, si eliges conscientemente crear un ambiente diferente para tu cuerpo, comiendo de manera saludable, haciendo ejercicio y manejando el estrés de forma eficaz, es posible que esos mismos genes permanezcan inactivos durante toda tu vida. Este es el poder que tenemos como seres humanos. Si bien no podemos cambiar el ADN que heredamos, sí podemos cambiar la expresión de esos genes al cambiar nuestro ambiente. Esto nos da un nivel de control sobre nuestra biología y nuestra salud que hasta hace poco no sabíamos que teníamos. Cambiando nuestro ambiente interno. El cambio más profundo que podemos hacer no siempre tiene que ver con cambiar nuestro entorno físico. En mi experiencia, el cambio más poderoso que podemos realizar es transformar nuestro ambiente interno, nuestra mente y nuestras emociones. Nuestras creencias sobre nosotros mismos y el mundo afectan directamente cómo nos sentimos y, a su vez, influyen en la expresión genética. Si creemos que estamos condenados por nuestra genética, nuestro cuerpo responde de acuerdo a esa creencia. Pero si empezamos a vernos como seres capaces de cambiar, de crecer y de trascender nuestras limitaciones, nuestra biología también responde. He sido testigo de historias inspiradoras de personas que transformaron por completo sus vidas al cambiar su mentalidad, logrando curaciones asombrosas y avances personales que, según la ciencia convencional, no deberían haber sido posibles.
Tú tienes el control. Así que, la próxima vez que pienses que estás limitado por tus genes, recuerda que tienes más control del que imaginas. Tu ambiente, los pensamientos que tienes, las emociones que sientes y las experiencias que eliges vivir, está en tus manos. Al cambiar tu ambiente, puedes activar un potencial genético que nunca antes creíste posible. Somos más que nuestros genes. Somos el producto de nuestras decisiones, experiencias y, sobre todo, de cómo elegimos interactuar con el mundo que nos rodea. El potencial de la mente consciente. Cuando hablamos de la mente, la mayoría de las personas piensan en el cerebro como si fuera un simple órgano físico que procesa información, guarda recuerdos y controla nuestras funciones corporales. Sin embargo, lo que descubrí a lo largo de mi carrera y en mis investigaciones sobre neurociencia es que la mente, y más específicamente la mente consciente, es mucho más poderosa de lo que solemos imaginar. Nuestra mente consciente es el motor que tiene la capacidad de transformar no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestra realidad física. Este es el potencial que tenemos al alcance de nuestras manos, aunque la mayoría de las personas no lo utilizan de manera efectiva. El poder de la autoconciencia. La mente consciente es lo que nos permite ser autoconscientes. Nos da la capacidad de reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. A diferencia de la mente subconsciente, que opera en piloto automático y es responsable de nuestras acciones y respuestas automáticas, la mente consciente nos otorga el poder de detenernos, observar y, lo más importante, cambiar. Aquí radica el verdadero potencial de la mente consciente, la capacidad de elegir. Cada día tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos, y lo más impactante es que el 90% de esos pensamientos son los mismos que tuvimos el día anterior. Esta repetición constante crea patrones de pensamiento que se reflejan en nuestras emociones y, en última instancia, en nuestras acciones y resultados. Si vivimos repitiendo los mismos pensamientos, seguimos creando las mismas experiencias y realidades, lo que nos mantiene atrapados en un ciclo. Aquí es donde entra la mente consciente. Es la clave para romper este ciclo. Cuando nos volvemos conscientes de nuestros pensamientos repetitivos y limitantes, obtenemos el poder de cambiarlos. Nos damos cuenta de que no estamos condenados a vivir en un estado mental y emocional predeterminado. En lugar de permitir que nuestra mente subconsciente dirija nuestra vida en piloto automático, podemos usar la mente consciente para dirigir nuestras decisiones, moldear nuestras creencias y redirigir nuestro destino. Pero este proceso requiere una decisión activa. Debemos estar presentes y conscientes para tomar las riendas de nuestros pensamientos. De lo consciente a lo subconsciente. Lo fascinante del potencial de la mente consciente es que tiene la capacidad de reprogramar la mente subconsciente. Durante gran parte de nuestras vidas, las creencias y patrones que dirigen nuestras acciones se han almacenado en el subconsciente a través de la repetición. Cada hábito, cada reacción emocional, cada comportamiento aprendido a lo largo del tiempo ha sido registrado en esta parte profunda de nuestra mente. Esto significa que, aunque queramos cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas, seguimos operando bajo los antiguos programas subconscientes que nos mantienen atados al pasado. Sin embargo, al hacer conscientes estos patrones, abrimos una puerta hacia la transformación. A través de la repetición de nuevos pensamientos y comportamientos intencionales, la mente consciente puede empezar a reprogramar el subconsciente. Este proceso puede compararse con el de aprender a conducir un coche. Al principio, es necesario estar conscientemente atento a cada movimiento y decisión, pero con el tiempo, la repetición convierte esas acciones en algo automático. De la misma manera,
Si conscientemente comenzamos a elegir nuevos pensamientos, emociones y acciones alineados con la vida que deseamos, podemos transformar esos nuevos patrones en nuestra segunda naturaleza. La mente consciente y el cambio cuántico. Lo que más me entusiasma de la mente consciente es que su poder va más allá de simplemente cambiar nuestra percepción. Tiene el potencial de influir directamente en nuestra realidad física. Cuando cambiamos nuestros pensamientos de manera consciente, también cambiamos la energía que emitimos. Todo lo que existe en el universo, incluyéndonos a nosotros, está compuesto de energía, y nuestras emociones y pensamientos generan un campo energético que afecta nuestro entorno. Cuando aprendemos a utilizar nuestra mente consciente para elevar nuestro nivel de energía y vibración, comenzamos a sintonizarnos con nuevas realidades. Este fenómeno no es solo metafórico. La ciencia cuántica ha demostrado que el observador influye en la realidad que está observando. En términos simples, nuestras intenciones y atención tienen un efecto directo en cómo se manifiestan las partículas subatómicas, lo que significa que lo que enfocamos con nuestra mente consciente tiene el poder de cambiar la estructura de la realidad. Cuando utilizamos nuestra mente consciente para visualizar de manera clara y emocional lo que deseamos, estamos literalmente influyendo en el campo cuántico y atrayendo esas posibilidades hacia nuestra vida. ¿Cómo despertar el potencial de la mente consciente? Despertar el poder de la mente consciente requiere práctica y disciplina, pero los beneficios son inmensos. Uno de los métodos más efectivos para aprovechar este potencial es a través de la meditación. Durante la meditación, apagamos el ruido externo del mundo y nos adentramos en el espacio interno de nuestra mente. Este es el momento en el que podemos observar nuestros pensamientos desde una perspectiva objetiva, sin reaccionar a ellos, y elegir conscientemente cuáles queremos cultivar y cuáles queremos soltar. Otra práctica poderosa es la visualización consciente. Cuando dedicamos tiempo todos los días a visualizar nuestras metas y sueños, con una claridad emocional y sensorial, estamos entrenando nuestra mente consciente para enfocarse en lo que deseamos, en lugar de repetir los mismos pensamientos y emociones del pasado. Esta técnica, combinada con una fuerte intención y emociones elevadas como la gratitud y el amor, tiene el poder de manifestar nuevas realidades. Finalmente, cultivar el presente es clave. La mente consciente solo puede operar en el momento presente. Cuando estamos completamente enfocados en el ahora, no estamos atados a los pensamientos del pasado ni a las preocupaciones del futuro. En este estado de conciencia plena, podemos hacer elecciones conscientes que nos alineen con nuestro mayor potencial. El verdadero poder de la elección. Si hay algo que quiero que quede claro, es esto. La mente consciente nos da el poder de elegir. Podemos elegir qué pensar, cómo sentirnos y cómo actuar. No estamos esclavizados por las circunstancias externas ni por las creencias que heredamos. El potencial de la mente consciente es ilimitado, porque nos permite romper con viejos patrones y crear nuevas realidades. Cuando asumimos la responsabilidad de lo que pensamos y sentimos, nos convertimos en los arquitectos de nuestras vidas. Y este, queridos lectores, es el verdadero poder de la mente consciente. La capacidad de co-crear nuestra vida en cada momento, de elegir una nueva historia y vivirla plenamente. Gracias por acompañarme en este primer capítulo del libro Desarrolla tu cerebro, del Dr. Joe Dispenza. Me gustaría leerte en comentarios. Puedes dejarme un me gusta si te ha interesado este material y puedes suscribirte si aún no lo has hecho para poder recibir notificaciones para el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta pronto.